Entonces, pasando a las cuestiones generales que quería mencionar y que tienen que ver con el concepto de vida. Vale, en clase he mencionado que había por lo menos, que hay por lo menos 5 acepciones, 5 sentidos del concepto de vida que tendríamos que tener en cuenta para analizar esa tripleta, digamos, que forman Nietzsche, Ortega y María Zambrano en torno al concepto de vida y que nos puede servir tanto para entender a esta última autora como para, digamos, entender la influencia que hay sobre este concepto y el rol que juega, ¿sabes? La influencia que hay, quiero decir, de este concepto por parte de Nietzsche, como decía hace un momento, hacia Ortega, y en general cómo se unen, digamos, estos que tienen en común, digamos, estos autores en torno a este concepto, porque no solo nos va a servir para hilarlos mejor y entender un poco mejor los autores en grupo, en vez de tener que fijarnos uno por uno, sino que también nos va a servir para entender un poco mejor a qué responde este concepto de vida, que es algo que se puede ver ya claramente en el concepto de razón vital y de razón poética en María Zambrano, porque hay una crítica al racionalismo que se encuentra en estos dos autores y que también se encuentra en Nietzsche. Y precisamente gracias a entender un poco mejor este concepto de vida y las similitudes que hay en él, a través de estos tres autores podremos entender también un poco mejor a qué contestan cuando critican de la manera en que lo hacen el racionalismo, ¿sí? que como veremos representan ciertos autores anteriores. En particular, hay dos especialmente importantes en este segundo trimestre que son sobre todo Kant, pero también Descartes como representantes de ese racionalismo. A pesar de que, como veremos, también en uno de los textos de Ortega, por ejemplo, se menciona a Sócrates y una vez se menciona a Sócrates como representante del racionalismo, pues ahí también podríamos meter a Platón. Pero por ahora vamos a atar corto la cuestión y a quedarnos en torno al concepto de vida y cómo contrasta. Bueno, no hay cómo contrasta, vamos a quedar con el concepto de vida y así habremos dado un primer paso para saber cómo contrasta con el concepto de razón y con las críticas que hay al racionalismo por parte de Ortega y por parte de, sobre todo, de María Zambrano. Total, volviendo al concepto de vida, cuestiones generales que quería comentar con respecto al concepto de vida. En clase dije que había 5 acepciones de este concepto de vida, por lo menos, digamos, 5 acepciones que nos pueden servir para distinguir a qué distintas cosas se están refiriendo Ortega y Zambrano, en este caso particularmente Zambrano, a aludir a ese concepto, de una manera, ya digo, poco amplia. Además de esas 5 acepciones que he dado, voy a incluir una sexta, voy a refrescarlas. La primera de las acepciones que mencioné en clase del concepto de vida tiene que ver con la biografía, es decir, con la vida entendida como la vida de cada uno, mi vida. Digamos, este concepto, o sea, perdón, esta acepción, este significado del concepto de vida es uno que es perfectamente aplicable tanto a Nietzsche como a Ortega como a Zambrano. Aquí está bien recordar que, bueno, no solo Nietzsche, Ortega y Zambrano, también puede ser extensivo, lo mencioné en uno de los 4 vídeos del año pasado, que es extensivo también al existencialismo. Es decir, se podría encontrar básicamente unos ciertos antecedentes en el romanticismo alemán, sobre todo, al que se podría calificar de protoexistencialista en algunos casos, ¿no? Mencioné también en uno de estos vídeos, de estos 4 vídeos, a Schopenhauer, por ejemplo, a Kierkegaard, que son autores que ya tienen, digamos, que ya se revuelven un poco contra ciertos excesos de lo que consideran el racionalismo, simbolizado principalmente como Hegel, un autor en el que no vamos a entrar porque no es tan selectivo, pero que básicamente hay, bueno, vamos a dar un pasito de autores, digamos, como Kant y como Hegel, que a su manera, y aunque ahora no podemos detallarlo, serían representantes de de cierto racionalismo, o sea, de cierta forma de entender la razón, muy fuerte, muy dogmática a ojos de autores posteriores y sobre todo muy despersonalizada, es decir, muy poco anclada en el individuo o en la biografía del individuo o en cómo influye la vida de un individuo en su forma de hacer filosofía. ¿No? Aquí hay dos partes al menos que es importante distinguir y que están aquí ancladas en el concepto de vida, en su acepción, digamos, de biografía. O sea, por una parte, este concepto de biografía alude a lo que le pasa a alguien en su vida. Entonces,
estoy diciendo algo muy tonto con esto, es decir, que cada uno tiene su vida, le pasan cosas. Autores como Kierkegaard, Schopenhauer, luego más tarde Nietzsche, y posteriormente también, además de Ortega y de Zambrano, pues incluso Simón de Beauvoir, Sartre, existencialistas varios, hacen énfasis en el concepto de persona o el concepto de individuo. Si estoy intentando utilizar aquí la palabra biografía es para que nos demos cuenta de que como el concepto de vida no solo nos estamos refiriendo, aunque también a qué es lo que me pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me ha pasado en mi vida? Enunciando y siendo conscientes de que esta frase puede ser enunciada por cualquiera de nosotros, es decir, que hay una dimensión individual en la vida, biográfica, hay una forma de entender la vida que es mi vida, y esta es una parte que, ya digo, estos autores señalan mucho, y entender que bajo esta acepción, bajo este significado biográfico de la palabra vida, no solo estos autores, Nietzsche, Ortega, Zambrano, están diciendo que hay que reflexionar sobre la propia vida, y sí que lo hacen y lo dicen. Lo hacen además dando a entender que una cosa que ha hecho el racionalismo es no atender a esa dimensión individual, propia, personalísima, íntima de la vida. Y que eso es un error, no solo porque haya que reflexionar sobre la propia vida y sea importante hasta cierto punto lo que a uno le pasa, sino porque, como decía antes, hay otra pata de este énfasis en la biografía que tiene que ver con que hay en este momento un interés nuevo en entender también cómo ha influido la biografía de distintos filósofos en su modo de hacer filosofía. Es decir, lo que se quiere decir aquí es que lo que a cada uno le pasa influye mucho en su forma de pensar, que la filosofía está influida también por la propia vida de uno, que no se puede pretender, digamos, huir de la propia vida y filosofar como si las cosas que a uno le suceden a cada uno, en su propia biografía, en su cuerpo, sus experiencias, cojonudas o terribles, las que sean, de todo tipo, no se puede pretender que no haya una influencia, que no haya, digamos, una forma filosófica de abordar todos esos problemas, y que al mismo tiempo no haya una influencia de la propia biografía en la filosofía. Así que por un lado tenemos una acepción de vida que es una acepción biográfica. ¿Sí? Como digo, esta acepción biográfica de la vida se refiere a mi vida, a lo que me pasa en mi vida, y se refiere también a la manera en la que la vida de aquellos y aquellas que reflexionan también influye en aquellos que reflexionan, y que no pueden pretender filosofar fuera, o vamos a decirlo así, que hay una influencia que no puede ser dejada fuera, que es la de las propias experiencias vitales. También si esto se entronca también con el existencialismo, es porque es inevitable también entender la propia biografía, las experiencias personales, lo que le pasa a uno en su vida, lo que le resulta íntimo, lo que le toca más de cerca, con el problema que será ampliamente explorado por los existencialistas de la muerte. Es decir, la propia vida, entendida como biografía, tiene un límite muy nítido, que es el hecho de que uno se muere. La reflexión existencialista sobre la muerte también tiene, digamos, una lectura en términos del concepto de vida. El concepto de vida como mi propia vida, y en este caso, ¿no? como profundizó en abundancia Heidegger, qué pasa cuando mi vida se termina porque me muero. Y como él decía, el Dasein, ese ser existente, se caracteriza, entre otras cosas, o entre otras cosas no, digamos, la principal cosa que le caracteriza es morir. Entonces, el concepto de vida, como veis, ya tiene esta primera acepción en la cuestión de las experiencias que a uno le suceden, biográficas, de cómo influye lo que a uno le sucede y lo que a los filósofos y filósofas y el resto tipo de personas le sucede y cómo esto le influye a la hora de filosofar. Y también pegado al concepto de vida de manera, aunque no se mencione explícitamente, pero siempre rodeándolo, está también el concepto de muerte. Y aquí, tanto los autores que podemos considerar algunos de ellos proto-existencialistas, de la manera que sea, como mencioné antes, Kierkegaard, Schopenhauer o Nietzsche o algunos más, también debido a su influencia sobre Ortega y sobre María Zambrano, se puede ver en ellos una cierta manera de pensar parecida al existencialismo, en muchos casos anterior a lo que
normalmente se entiende como existencialismo, perdón. En el caso de Ortega, por ejemplo, su filosofía comienza antes de que lo haga la de Heidegger, por ejemplo, de que filosofe Sartre o Merleau-Ponty o Simón de Beauvoir. Y en el caso de María Zambrano, no es tan anterior, pero digamos que se puede ver un paralelismo y una influencia, una retroalimentación mutua. Vale. Entonces, por un lado, como decía, el concepto de la acepción, de biografía dentro de las distintas que caben para el concepto de vida. Vale, una segunda acepción muy importante también, y esta voy a aprovechar y ya la voy a unir a la tercera también, porque se refiere a dos disciplinas de conocimiento, es, por un lado, en segundo lugar, después de biografía, el concepto de, como segunda acepción del concepto de vida, su acepción biológica, es decir, la vida entendida biológicamente, no la vida entendida biográficamente, no la vida en la medida de lo que me pasa a mí algo, sino la vida entendida como una forma de entender la evolución, como la manera de entender qué es el ser humano después de que se haya ya editado la teoría de la evolución de Darwin y el origen de las especies, es decir, la influencia de la biología como disciplina en el siglo XIX a la hora de modificar nuestro concepto de vida y nuestra imagen del ser humano unido a él. Y también en una tercera acepción está la acepción de vida que se debe a la historia. Es decir, si la biología transforma nuestra manera de entender la vida y no solo nuestra vida, no solo la vida del ser humano, en la medida en que digamos, la propia imagen del ser humano cambia, y cambia porque lo que es el ser humano y la manera en la que existe, es decir, cómo es que ha venido a la vida, cómo es que ha permanecido en la vida, cómo es que ha llegado hasta donde está. Todo esto se ve incluido dentro de la manera en la que la biología altera el propio concepto de vida. Unido a esto, como digo, está la forma en la que la tercera acepción de vida unida a la historia también tiene una gran influencia. En este caso, por ejemplo, bueno, hay autores que ya se han referido a la historia muchas veces, pero particularmente, digamos, la concepción vitalista más unida a este concepto de vida de la historia se puede rastrear, por ejemplo, hasta Dilthey, por lo menos, que tiene influencia también sobre Ortega. Como decía, el concepto de la historia, la acepción histórica del concepto de vida, también desde una perspectiva de un campo de conocimiento como en la biología, alude a la manera en la que nuestra forma de entender la vida, pero ya no solo nuestra vida, ya no mi vida, es una perspectiva existencial desde el punto de vista de que me muero, desde el punto de vista de que me pasan experiencias personales a mí y solo a mí, y son distintas y me configuran por contraposición a otros seres humanos. En el caso de la historia ya entramos en, vamos a decirlo así, las vidas colectivas y el campo de las vidas colectivas. No se puede decir que toda vida es colectiva, pero me refiero a entender las vidas en su conjunto, es decir, la historia humana como un conjunto de vidas y una reflexión sobre el propio ser humano y sobre lo que es la vida, que ya no tiene que ver solo con lo que nos pasa a cada uno individualmente, y tampoco a la biografía, la primera acepción de vida, ni tampoco a la segunda acepción de vida, es decir, cómo es que de qué manera el ser humano ha llegado a existir y a vivir y a sobrevivir, y cuál es su lugar dentro de la historia de la vida, asumiendo que es un animal que desciende del mono, de los homínidos, y que tiene una continuidad total con el resto de formas vivientes anteriores a él, sino en este caso, qué es lo que pasa con la vida de ese ser humano que en un momento determinado ya escribe, ya hace historia, ya funda civilizaciones, ya establece sociedades políticas, ya vive en colectividad, ya deja registros escritos para aquellos que vienen después, para aquellos que vienen, digamos, en el futuro. ¿Qué pasa con el ser humano entendido desde su propia historia? ¿Y qué pasa con esa reflexión cuando en vez de solo reflexionar, digamos, de una forma vacía o abstracta sobre lo que han sido la vida de las personas que ya están muertas y forman parte de la historia, qué rol juega esa historia, los registros escritos, lo que tenemos que nos han contado otros seres humanos, qué rol juega esto a la hora de confeccionar nuestro concepto de vida? Además de estas tres acepciones, voy a hablar de una cuarta, que es
está muy relacionado con la biológica y que ha faltado un nombre mejor, denominado como impulsos básicos, y me refiero principalmente a, por un lado, a la sexualidad y por otro lado a la agresividad o violencia, como se la quiera llamar, en la medida en que, particularmente aquí, desde el punto de vista digamos, del vitalismo un poco más, a lo mejor, intenso de Nietzsche, se toman como dimensiones vitales del ser humano vinculadas al hecho de que esté vivo y de que efectivamente sea un ser que ha evolucionado biológicamente. Como decía, ¿qué rol juegan tanto la sexualidad o la agresividad u otras dimensiones básicas que están incluidas en el ser humano a la hora de entender esa vida? Es decir, Nietzsche va a entender que, por ejemplo, como crítica al cristianismo, no solo como crítica al cristianismo, sino como crítica al racionalismo cristiano, que estaba en contra de la vida en la medida en que cuestiones como la sexualidad para él son evidencias de dimensiones del ser humano necesarias para la vida que en el cristianismo y en el racionalismo moral cristiano, como en el caso de Kant, estarían siendo negadas, enterradas o puestas en un segundo lugar. Entonces hay una cuarta acepción de la definición de vida que no solo se refiere efectivamente a la influencia de la biología en la manera en la que las personas tienen que entender la vida y el ser humano en ella, sino a la influencia de aquellas dimensiones del ser humano problemáticas que ahora se entienden después de la teoría de la evolución como muy básicas y que para algunos autores, como en este caso sucede para Nietzsche y también para Ortega, definen algunos de los impulsos que se asocian más al concepto de vida, igual que se asocia más la juventud al concepto de vida que la propia vejez o su cercanía a la muerte, etc. Entonces tenemos esa cuarta acepción que se refiere a, como he mencionado hace un momento, los impulsos básicos que estarían asociados al concepto de vida. Vale. En quinto lugar, y esta es la parte que más nos interesa ahora mismo de cara a definir la postura de María Zambrano, estaría una acepción de vida que se refiere a la vida religiosa, es decir, el concepto de vida entendido religiosamente, el concepto de vida entendido como vida en Dios, como experiencia mística de la realidad, como vida espiritual, como vida auténtica, como vida realmente plena de sentido comparada con otro tipo de vidas, y no solo plena de sentido por cuestiones que pueden ser económicas, políticas, sexuales o de otro tipo, sino espiritualmente llena de sentido, religiosamente llena de sentido. Esta es específicamente la acepción de vida que más relevancia va a tener en el concepto de razón poética de María Zambrano y que, digamos, más contrasta, sobre todo, con la acepción de los impulsos básicos que acabo de mencionar ahora y con la acepción de la biología, que es está mucho más presente tanto en Nietzsche como en Ortega que en María Zambrano. Entonces, a la hora de entender a la hora de entender el concepto de razón poética de María Zambrano, va a ser especialmente importante que profundicemos en el concepto de vida religiosa. ¿Sí? Esto va a tener mucho que ver también con la manera en la que María Zambrano habla del alma. Es decir, hay una quinta, como he dicho, acepción del concepto de vida. Esta acepción del concepto de vida ya no va a ser compartida por Nietzsche, ¿sí? No va a ser compartida, de hecho, por Ortega. O sea, María Zambrano y Ortega van a tener un conflicto y un distanciamiento precisamente en torno al concepto de razón poética por su dimensión religiosa, porque María Zambrano entiende que gracias a esto está ampliando el concepto de razón vital, que está flexibilizando ese concepto, que está añadiéndole más matices, que lo está haciendo más plural, que lo está abriendo más, que sí se podría decir que lo está haciendo menos racional todavía, que ella estaría abriéndose más a hacer una crítica de la racionalidad occidental, incluso más profunda que la de Ortega, mientras que Ortega cree que introducir una dimensión religiosa, mística, en el raciovitalismo es más bien un extravío, un desvío, que una ampliación. Pero, como digo, la cuestión aquí va a estar, lo que quiero subrayar es que esta quinta acepción del concepto de vida, es decir, la vida entendida como vida religiosa, como vida espiritual, como modo de entender la vida en la medida en que esta tiene sentido y se intensifica por la faceta
espiritual del ser humano, esta quinta acepción va a ser específicamente la que cultive María Zambrano, y una de esas 5 acepciones, 6 acepciones, perdón, del concepto de vida que quería que digamos, atraviesan a estos autores, a Nietzsche, Ortega y a Zambrano, pero que en este caso definen solo la postura de Zambrano. Y por último, antes de hacer una pequeña pausa, quería mencionar una sexta acepción del concepto de vida que no he mencionado en clase, que está fuera, digamos, de nada de lo que dicen estos autores, pero que se ha mencionado posteriormente a ellos y nos puede servir a entenderlos también en parte un poquito mejor, y es la acepción de vida como algo vinculado a la medicina, es decir, la vida como lo cercano a la salud y lo contrario a la enfermedad. Se puede entender, de hecho, fácilmente por pares si entendemos vida y salud en un bando y enfermedad y muerte por el otro. Esta es una idea que cultiva especialmente Foucault en sus análisis sobre la biología. El dar una especie de definición, digamos, o hablar de una acepción médica de la vida, en el caso de Foucault es legítimo porque él cree que mucha de la influencia que la biología ha tenido sobre la imagen que tenemos del ser humano y sobre muchos campos del conocimiento que han venido después de la biología, como la psicología, por ejemplo, o la sociología, tienen que ver con una forma de entender la vida que, más que ser biológica incluso, es decir, que más profundamente que el hecho de definir la vida en sentido evolutivo y como la historia total de los seres vivos, Foucault dirá que toda esta forma de entender al ser humano tiene una dimensión mucho más básica, con unas consecuencias para él sociales y políticas muy, muy, muy fuertes, que tienen que ver con la manera en que determinada forma de entender la vida biológicamente está reposando sobre una idea de salud, es decir, no solo de lo que es un ser vivo y lo que no, sino de lo que es bueno y sano para un ser vivo y lo que es nocivo y degenerador o tóxico para el ser humano en particular, pero para cualquier ser vivo y la vida en general, que según él está, como digo, basado en un concepto médico de la vida, un concepto médico de la vida que, en cuanto se rasca en él, lo que se encuentran son las nociones, las ideas de salud y de enfermedad. De salud, como digo, acabo de decir, vinculada a la vida, es decir, como la manera en la que la vida se prolonga, y la enfermedad como aquello absolutamente contrario a la vida y que lleva a la muerte. Vale, voy a hacer una pequeña pausa y continúo ahora.